de prensa de hoy es para contestar a las declaraciones del Partido Popular y de la diputada Fadela Mojatar ayer sobre el tema de patrimonio y concretamente sobre la Iglesia de la Purísima. Sobre todo porque no se puede faltar a la verdad. Es decir, la diputada Fadela Mojatar ayer mintió, y mintió porque yo en la última comisión, hace apenas 2 semanas, le expliqué absolutamente todo lo que tenía que ver en relación a la Iglesia de la Purísima y cómo estaba el procedimiento para este año y todas las actuaciones y el crédito que teníamos reservado precisamente para este año 2022. Entonces, no me puedo explicar cómo, no por desconocimiento, porque lo sabes, sino por ánimo de faltar a la verdad, salió ayer a decir que no habíamos destinado ni un solo euro de presupuesto para esta actuación y que habíamos abandonado completamente el proyecto de la Iglesia, cosa que no es verdad en absoluto. Pero además yo les voy a dar un poco la información de lo que ha ido pasando con esta cuestión. Ella dice también que en el año 2018 ya estaba incorporado ese crédito de 1 millón de euros para la reforma de la Iglesia y que luego en el 2019 también estaba. Entonces, la primera pregunta que yo le tengo que hacer a ella es si estaba en el 2018 y en gran parte del 2019 que estuvo ella, ¿por qué no lo ejecutó cuando ella estaba al frente de la Consejería de Cultura, ¿no? Esa sería la primera gran pregunta. Pero efectivamente en el 2020 llega, después de la pandemia, porque nosotros desde luego incorporamos ese crédito con intención de en el 2020 ejecutarlo. En el 2020 llega la pandemia, se incorpora después en otoño del 2020 la nueva directora general y en ningún momento perdemos la oportunidad para hablar con el Ministerio de Cultura y recordarles que hay 1 millón de euros destinados al proyecto de rehabilitación completa de la Iglesia de la Purísima y que se incorpore en los presupuestos del 2021. El Ministerio de Cultura, que es quien tiene el dinero, es decir, otra cosa que desconoce la señora Fadela Mojatar es que nosotros no podemos disponer de ese crédito como si fuera nuestro. El Ministerio de Cultura lo mete en fondos propios que trasvasa a la ciudad de Melilla o no, como hizo en el 2021. En el 2021 el Ministerio de Cultura nos habla de las dificultades que tiene con ejecutar los créditos para algunos bienes de la Iglesia y que no va a ser posible que ese millón se incorpore en ese año, pero que se comprometen con nosotros a ejecutarlo en el año 2022. Teníamos que acompasar 2 proyectos y eso aparece redactado en el propio proyecto. Otra cosa que le sorprende es cómo se acometen primero los trabajos de arqueología y después los trabajos de rehabilitación, porque no se ha leído probablemente el proyecto. El proyecto ya lleva una fase 1 que además incorpora su director general de entonces, don Juan Belver, que en esa fase 1 se prevé la excavación y por tanto el levantamiento del suelo y después la rehabilitación completa con el dinero del Ministerio. El Ministerio incorpora este año, en el 2022, 1.150.000 para la rehabilitación de la Iglesia de la Purísima, un proyecto que ya además está adjudicado desde hace bastantes años y por tanto se tiene que realizar. Pero se tiene que coordinar con la Consejería de Cultura, que es quien ejecuta la fase 1, que es así se acordó con el Ministerio de Cultura. La fase 1 es una fase arqueológica previa que consiste en el levantamiento de la solería y las excavaciones oportunas, con un seguimiento arqueológico serio. Y cuando digo serio, me refiero a un seguimiento no como el que se ha hecho en los años donde ha gobernado el PP, donde la arqueología, perdónenme, pero ha estado completamente abandonada, sino con un seguimiento profesional y serio, con unos buenos pliegos técnicos que acompasen esa actuación con la que luego tiene que hacer y realizar el Ministerio de Cultura. Tenemos hasta un calendario. Es posible que hoy mismo ya esté sacada la licitación de ese primer proyecto de arqueología, que durará, y nos hemos puesto un plazo aproximadamente de 3-4 meses máximo, salvo que encontremos algo. Si encontramos algo en esa labor de arqueología, habría que extender la obra más allá. El Ministerio quiere arrancar la parte que le corresponde a la rehabilitación. Si no encontramos nada, pues aproximadamente a partir de septiembre está previsto que el Ministerio intervenga con ese 1.150.000 euros que tiene y que están incorporados a los presupuestos del 2022. De esta manera, la fase arqueológica y la fase de rehabilitación de la Iglesia de la Purísima estarían ya completados este año y son pasos que nos ha costado varias reuniones con el Ministerio de Cultura, pues acordar cuáles van a ser las fases, hacer un calendario de actuaciones y también un calendario de comunicación. Yo no he salido antes a comentarles esto porque el Ministerio de Cultura también saldrá desde el Ministerio también a contar cuál es la planificación que tiene la ejecución de ese proyecto, que es un gran proyecto y que en ningún momento esta consejería ha perdido. O sea que no es cierto que nosotros no hayamos aprovechado ese millón, sino absolutamente todo lo contrario.
Además dice que no hemos invertido ni un solo euro, no solamente en la Iglesia de la Purísima, sino tampoco tenemos invertido ningún euro ni hemos hecho prácticamente nada por el patrimonio de esta ciudad. Mire, señora Fadela Mojatar, lamentablemente la Consejería de Cultura ha tenido que actuar casi de forma paliativa, ¿no? Cuidados paliativos del patrimonio que hemos heredado, ¿no? Por la dejadez y la inacción respecto a esta cuestión. Por no hacer, no han establecido ustedes ni la mayor herramienta que hubiera servido a la ciudad para no tirar ni un solo edificio más patrimonial de nuestro patrimonio modernista, ¿no? Que es haber elaborado un catálogo de edificios, ¿no? Y que han tenido ustedes años para realizar, o sencillamente haber establecido con el Ministerio de Cultura un plan director del patrimonio que también hubiera protegido de forma específica y singular cada una de las bellezas y de los valores que tenemos en la ciudad de patrimonio arquitectónico. Pero es que además cultura, y le voy a enumerar una serie de datos, por si no lo sabe, junto con infraestructuras, tiene aproximadamente este año invertido o presupuestado unos 4 millones de euros mínimo para solo temas de patrimonio. En cultura tenemos medio millón de euros con varias actuaciones que están perfectamente detalladas, ¿no? en la que le hemos mandado al Ministerio de Cultura, una intervención en el Hospital del Rey, que lleva muchísimos años de abandono, no solamente en el patio y en las paredes, sino en las puertas y las instalaciones del Hospital del Rey. Intervención en la parte de arriba de la Cámara de Comercio, porque en la parte de abajo de la Cámara de Comercio también se va a intervenir con un proyecto que tenemos desde Igualdad, y de esa manera se completaría el edificio de la Cámara de Comercio completamente abandonado. La entrada a la derecha de la Cámara de Comercio y la parte superior de la Cámara de Comercio ahora mismo son almacenes. Entonces, ese edificio patrimonial también se va a intervenir este año en dos partes, en la parte de abajo y en la de arriba, con este proyecto que hemos mandado al Ministerio. Vamos a intervenir en Victoria Grande, con muchos arreglos que le hace falta al fuerte de Victoria Grande, y en Victoria Chica con la creación de una pasarela de accesibilidad, porque ahora mismo si van ustedes al fuerte de Victoria Chica, la única manera de entrar es por una escalera muy profunda y además estrecha que impide completamente la visita a personas con cualquier tipo de discapacidad motórica, y entonces vamos a hacer una pasarela que una de las ventanas, que se va a convertir en puerta, haciendo en modo de puente con la parte de la base de Victoria Chica, de manera que sin problema se va a poder acceder desde plano, ¿no? Desde el suelo al recinto de Victoria Chica, ¿no? Sin eso, el uso del fuerte pues no está garantizado, porque es un fuerte que se nos va a quedar muy limitado si no garantizamos la accesibilidad. Bien, pues la cubierta del Teatro Cursal. El Teatro Cursal tiene filtraciones de agua que en periodos de lluvia intensa llega a caer hasta dentro del escenario. Cae, no unas gotas, no, cae cantidad, raudales de agua en el escenario. Esas cubiertas y otros arreglos del Cursal también están previstos en estos 5 proyectos que hemos mandado al Ministerio de Cultura, y en la que hay ahora mismo un poquito más de medio millón de euros destinados. Pero además Infraestructura recibe 1.600.000 de fondos europeos solo para ayudas para el patrimonio, y acaba de ejecutar medio millón de euros y 89 solicitudes, es decir, casi un centenar de propietarios para la restauración y rehabilitación de sus propios edificios. Pero dice, no se ha hecho nada en patrimonio. Miren, le voy a dar una lista de las cosas que hemos hecho, no solamente el plan previsto para la Iglesia de la Purísima. La Casa del Reloj, el Fuerte de Camellos, las actuaciones en Victoria Grande y en las Galerías de Minas, las actuaciones en Victoria Chica, incluyendo la que tenemos para este año, la fachada de la Casa del Gobernador, la Capilla de Cristo Rey, que este año tiene destinado un poquito más de medio millón de euros para su rehabilitación. La Casa del Cura, que la ha adquirido la ciudad, y hay un proyecto que también está en colaboración con Cultura para hacer un museo del Cementerio de la Purísima, 200.000 euros. La Milagrosa, la restauración de la escultura del Encuentro, que hace poco ha cometido tanto Cultura como Infraestructuras en colaboración, una parte a la escultura y otra parte al pavimento que la rodea. Estamos en conversaciones con el hijo de Berrocal para poder también restaurar la escultura que hay en la Plaza de las Culturas de Berrocal, y otras muchas actuaciones que tenemos previstas en un mapa de ruta que está perfectamente determinado y perfectamente presupuestado, porque esta consejería trabaja. Y es más,
lo que se ve que lo que no se ve, pero lo que no se ve también ha sido importante, porque lo que nos encontramos cuando llegamos, y es verdad que la política de aludir siempre a la herencia, ustedes van a pensar que ya no vale, pero es verdad que en una consejería tan grande y sobre todo con un área tan descuidada como ha sido en especialmente festejos, eso nos ha supuesto un desgaste y un trabajo por debajo para poner al día esas consejerías y concretamente la de festejos con el desaguisado que nos encontramos allí cuando llegamos, ¿no? Esto también es un trabajo que se hace, que no se ve, pero que está ahí. Pero yo además les voy a hacer una serie de preguntas al Partido Popular. ¿Qué han hecho con los restos arqueológicos? Porque cuando llegamos, los restos arqueológicos que están en la Casa del Farero o que están en los bajos del edificio del Gobernador fueron completamente abandonados allí. Llevaban años de abandono y en un estado tremendo. Nosotros tenemos como proyecto todos esos restos que los hemos ido ordenando y hemos ido haciendo limpieza y clasificación, los vamos a trasladar a un proyecto de arqueología que ya les dije que íbamos a hacer este año en Victoria Grande. No solamente un proyecto de recuperación y custodia de esos restos, sino también de exhibición en las galerías de los propios fuertes. ¿Pero qué han hecho con la arqueología de la ciudad? ¿Cómo se explican ustedes que cuando en las obras que estamos haciendo del Parque Lovera, de recuperación de las minas y de las murallas del foso de San Carlos, que por cierto acabamos de encontrar un rastrillo es una de las puertas más antiguas de la ciudad, de finales del 18 y principios del 19, que está a continuación del foso de San Carlos, en la muralla de la cuesta del Parque Lovera? ¿Cómo se explican ustedes que pasando ese rastrillo de finales del 18-19, a 2 metros en el propio tránsito del foso de San Carlos, se encuentre una pared de un chalet? ¿Cómo se pueden explicar ustedes eso? ¿Cómo se pueden explicar que esos chalets tengan por debajo galerías de la ciudad que los transcurren a estos chalets? Bien, ¿qué han hecho con toda la pinacoteca? ¿Qué han hecho con todos los cuadros de esta ciudad? ¿O no estaban almacenados en los almacenes de San Juan y arrumbados y sin una contabilidad ni un inventario de ninguno de los cuadros de esta ciudad? De hecho, hemos perdido parte del control de esos cuadros, porque no sabíamos, estaban en los despachos, estaban en determinadas habitaciones, estaban en los almacenes de San Juan, es decir, absolutamente ningún control sobre toda esa parte cultural importantísima. Y sobre todo, y les vuelvo a preguntar, como he dicho al principio de la rueda de prensa, ¿por qué no se hizo un catálogo de edificios protegidos? ¿Cuántos informes de incoación de expedientes BIC singulares de edificios, como hemos hecho desde la Consejería de Cultura este año, ha hecho el PP? Porque yo creo que ninguno. Entonces, si no han establecido la mayor herramienta que nos permite proteger, porque realmente no estamos orgullosos de lo que pasa con el patrimonio, tenemos que seguir trabajando mucho en el patrimonio de la ciudad por su conservación, por su rehabilitación y porque no perdamos joyas que son auténticamente una pena, ¿no?, de perder. Hay cosas inexplicables que han caído abajo en nuestra ciudad. Bueno, yo creo que ahora nos toca a nosotros y yo creo que hay que hablar no sobre todo de lo que se pudo hacer y no se hizo, de lo que no podemos hacer, sino hacerlo, ¿no? Yo creo que eso no podría representar ahora mismo ninguna excusa para no trabajar. Las comisiones de patrimonio han aumentado en frecuencia y en transparencia. Nosotros hacemos más comisiones de patrimonio, muchas más que las que se hacían antes, y esto es importante también porque pasan muchos expedientes de edificios de bien de interés cultural por estas comisiones de patrimonio, y créanme que se sigue estrictamente una protección de cada uno de los que pasan por esa comisión. Pero además nosotros vamos a llevar a cabo ese plan director del modernismo, de la arquitectura en las Melillas, y ya está hablado con el Ministerio de Cultura. Y es algo que vamos a iniciar este mismo año porque creemos que es necesario. El nuevo PEGOU incorpora más de 80 edificios fuera del entorno BIC que también van a ser protegidos, pero además Cultura va a elaborar, porque está ya en ello, ese catálogo, esa herramienta, tiene que producirse ya este año, salir y aprobarse ese catálogo. Y, como les digo, vamos a llevar los restos de Casa del Farero, que han sido debidamente clasificados y se ha hecho limpieza, sobre todo en los bajos de la Casa del Gobernador, a Victoria Grande. Yo creo que todas estas actuaciones son muy necesarias para hablar de patrimonio, pero sobre todo que no mientan, que no falten el respeto a la ciudadanía, creando una especie de alarma social sobre que no nos preocupamos del patrimonio, porque
tenemos muchas áreas, sí, pero no paramos de trabajar y trabajamos por la conservación y la restauración del patrimonio. Y la Iglesia de la Purísima ha sido para nosotros, por todo el valor que tiene la Iglesia, uno de los proyectos que hemos puesto en primer lugar para este año. Y lo sabían porque yo misma se lo expliqué hace 15 días con todo lujo de detalles a la exconsejera y diputada Fadela Mojatar. Entonces, no entiendo que salga ayer diciendo que no hemos movido un dedo para hacer nada, ni incorporar ese millón, que lo hemos perdido y todo eso, porque eso es sencillamente mentir. Creo que es una explicación que tenía que dar a la ciudadanía, sobre todo para que vean que sí que estamos invirtiendo en patrimonio, que sí que nos preocupa la cuestión y que desde luego la Iglesia de la Purísima tiene ya una intervención que es inmediata, porque si sacamos los pliegos ya en cuestión de una semana o 10 días puede estar adjudicada esa primera fase de la arqueología, que luego, como les digo, entroncará con la del Ministerio de Cultura. Lo sacamos en la voz como reportaje sobre el estado de la que se tocaba la Iglesia de todo el Sí. centro. Se comprometió públicamente a comenzar las obras de reparación antes de que finalizara. ¿Cuál ha sido el escollo que han encontrado para no...? Bueno, yo dije, Ana, y lo recuerdo perfectamente, que lo íbamos a empezar justo cuando terminara el verano, pero te cuento por qué no. Pues precisamente porque tenemos que acompasarnos con el Ministerio de Cultura, ¿vale? Entonces, el Ministerio de Cultura, la fase 1 del proyecto, la fase que va a ejecutar la Consejería de Cultura, está dentro del proyecto del Ministerio de Cultura. Pero el acuerdo es que esa fase primera la ejecuta la Consejería y que la segunda fase la ejecuta el Ministerio, pero tienen que estar acompasadas. No estaban metidos en presupuesto el año pasado, por lo que os comento, ¿no? Porque nos comenta el Ministerio de Cultura que hay un problema de ejecución con algunos bienes de la Iglesia, que tienen que hacer algunas consultas porque le están poniendo algunos inconvenientes en la intervención y que por tanto no habían podido incorporar ese millón para el 21, ¿vale? Entonces, que sí que lo van a hacer para el 20, con lo cual nosotros lo que hacemos es desplazar un poquito más adelante la intervención de la Iglesia, ¿no? Porque aquí pueden pasar dos cosas. Puede que la excavación, que como les digo, es una excavación seria, y cuando digo seria es porque el Partido Popular muchas veces lo que hacía eran catas, ¿no? Jugaban a ser un poco la búsqueda del tesoro, Dora la exploradora, ¿no? Pero realmente nosotros ahora tenemos una responsabilidad sobre la arqueología. Se han hecho verdaderas intervenciones en zona de alto riesgo arqueológico, ¿no? de alta sensibilidad arqueológica, que no estaban justificadas, y cada una de las intervenciones que se hace desde una obra, una intervención en terreno, de hecho ha pasado ahora, mira, les cuento, el rastrillo que les he comentado, que hemos encontrado de finales del 18-19, lo ha encontrado Medio Ambiente en la obra de recuperación que está haciendo. ¿Qué ha hecho? Parar absolutamente la máquina y llamar a Cultura. Nosotros nos hemos acercado, hemos visto lo que es y hemos dicho, no, aquí tiene que intervenir Cultura, ¿no? Y entonces ahora la labor arqueológica de recuperación de ese rastrillo y de lo que nos encontremos el pasado el rastrillo en la entrada del foso va a ser de la Consejería de Cultura. Estas labores arqueológicas puede ser, como te decía, que pasen dos cosas: que no nos encontremos absolutamente nada en la Iglesia, o que encontremos cosas de valor y tengamos que parar y esto se alargue en el tiempo. Entonces, el calendario tiene que estar muy bien acompasado con el Ministerio, que es quien nos marca los plazos. Nosotros no podíamos empezar si el Ministerio no nos daba el ok y nos dijeron que esperáramos a ejecutarlo en el 2022. Esa ha sido la razón. Mire, eso es una tropelía, es una barbaridad. Es que no se puede construir ahí, porque además las personas que pertenecían a la Comisión de Patrimonio eran perfectamente conocedores de lo que allí había, ¿no? Porque hay mucha historia, muchos mapas y mucha cultura detrás. Y las personas que componen una Comisión de Patrimonio saben que hay determinadas intervenciones que no se deben hacer o directamente que no se pueden hacer. Y lo hicieron. Y de hecho lo van a ver si un día se vienen conmigo al Parque Lovera, que tengo mucho interés en que vean ese rastrillo, que es una pieza maravillosa, porque es una puerta que tiene estos siglos de antigüedad y que tiene todo el valor histórico de la ciudad. Van a entender, viendo el foso de San Carlos y la entrada a la ciudad, toda esa parte también era una zona de necrópolis y demás, que como inmediatamente que pasa ese rastrillo te encuentras una pared de un chalet. O sea, han tapado la fase de paso del foso de San Carlos, ¿no? Una de las joyas patrimoniales de nuestra ciudad. Yo creo que la pregunta se contesta sola: ¿cómo se pueden permitir ese tipo de actuaciones, ¿no? Cómo no se tiene ni la sensibilidad ni las herramientas para hacer una protección real de lo que es la historia de nuestra ciudad. Hay muchas cosas de las que se tendrían que dar explicaciones, Raquel, y además van a quedar al descubierto cuando se vea precisamente todo el mapa de la zona,
de lo que se está encontrando, ¿no? Ahora va a intervenir Cultura. Tenemos además una conversación, y esto creo que es muy interesante, porque el terreno posterior a esa muralla del foso de San Carlos y de ese rastrillo es un terreno que en parte hay una parte a la izquierda que todavía no está construida y que pertenece por terreno, en los planos estaban cedidas a la parte de chalet de los propietarios, y los chalets, o sea, sí, los propietarios de los chalets han hablado con Medio Ambiente y con nosotros para cedernos ese terreno a la ciudad y que podamos seguir indagando en toda esa zona patrimonial, ¿no? Que estoy convencida, vamos, que está en los mapas, que en el momento que empecemos a excavar vamos a encontrar ahí unos restos maravillosos, ¿no? Entre ellos parte de la muralla del foso que está un poquito más arriba del de San Carlos, ¿no? Entonces, eso también es una buena noticia, que acordemos con ellos que aunque parte ya no podamos evitar de ese destrozo que se hizo en su momento, al menos recuperar lo que podamos, ¿no? Que yo creo que va a ser una parte importante también. Pero sobre todo tendrían que contestar ellos, ¿no? ¿Cómo se pudo permitir cuando las comisiones de patrimonio son tan estrictas y sabemos dónde estamos excavando, ¿no? Y por qué, cómo se pueden permitir algunas cosas, ¿no? Yo no le encuentro una explicación. Los chalets de la Alcazaba. No, el Parque Lovera linda con la Alcazaba, es la parte de atrás del Parque Lovera, de la muralla del foso de San Carlos.